Bienvenidos a esta clase que lleva por título La evaluación de la enseñanza y los aprendizajes. En la clase de hoy indagaremos acerca de cuáles son los propósitos generales de la evaluación en este proceso que denominamos de enseñanza y aprendizaje. Hablaremos acerca de diversos tipos de evaluaciones y veremos algunos indicadores, criterios e instrumentos para la evaluación. En primer lugar, debemos indicar que el proceso de evaluación en sí mismo es complejo y que siempre estuvo rodeado de cierta duda en relación a cuán objetivo puede ser un proceso de evaluación. Por eso debemos aclarar que si bien hay instrumentos de evaluación que permiten la objetividad, siempre hay una carga subjetiva de aquel que esté a cargo de la enseñanza. Y por lo general, esta subjetividad es inconsciente. Por lo tanto, es preciso considerar que siempre se da una evaluación de carácter informal, de la cual los docentes generalmente no somos conscientes, y está constituida por juicios de valor y las jerarquías de excelencia que los profesores, por ejemplo, construyen. Aquella valoración que los docentes hacen acerca de sus alumnos en cuanto a si cumplen o no cumplen con determinados indicadores de aprobación. Estas representaciones docentes acerca de sus alumnos cobran importancia en una evaluación de carácter informal que tiene su influencia e incide en la evaluación formal y también en los resultados de acreditación de los estudiantes al finalizar el proceso. También debemos decir que todo proceso de evaluación buscando aplicar cierta objetividad debe dar cuenta de que la información que se busca a la hora de evaluar tiene relación con lo que los alumnos pueden realizar y con las estrategias que se utiliza para alcanzarlo. Entonces, la evaluación debe ser una evaluación cualitativa, que se preocupa por la descripción e interpretación de lo que se está evaluando. Es una evaluación contextualizada, situada, en la que se reconoce la influencia de variables de tipo psicológico, cultural, social e institucional. ¿Para qué nos sirve la evaluación? Comprendamos que es un proceso que se inicia junto con el proceso que hemos denominado de enseñanza y aprendizaje, e incluso antes de la enseñanza de alguno de los contenidos. Sin embargo, hay una representación muy fuerte acerca de la evaluación como el cierre y final de un proceso de enseñanza y aprendizaje, y por lo tanto considerada sinónimo de acreditación. Sin embargo, en esta clase veremos que la acreditación es solamente una parte del proceso de evaluación. Veremos también que diagnosticar, valorar, retroalimentar y mejorar la enseñanza es para lo que nos sirven los diferentes tipos de evaluación. Aunque lamentablemente debemos decir que en la actualidad continúan las funciones de control como protagonistas. En las prácticas, la aprobación, la desaprobación, la promoción son aquellas vinculadas solamente con la acreditación, sin dar lugar a las funciones de mejora, de valoración, de diagnóstico, de retroalimentación que brinda para el proceso de enseñanza y aprendizaje los instrumentos de evaluación. Tenemos tres tipos generales de evaluación: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Nosotros en esta clase focalizaremos sobre la evaluación formativa. No solo porque sea la más extensa, que es durante todo el proceso, sino porque es la que nos convoca a revisar nuestra propia práctica como docentes. El objetivo de esta evaluación formativa es el de ofrecer orientaciones y sugerencias para mejorar algún aspecto del proceso de aprendizaje de los alumnos. Es el momento que trata de identificar debilidades y fortalezas del aprendizaje, no solamente en las tareas de los alumnos, sino también en la tarea docente. Por lo tanto, aquí surge algo fundamental, que es no solamente ver la evaluación aplicada en este proceso de aprendizaje del alumno, sino también en la revisión
de la tarea como docente, evaluar el rol docente en este proceso de enseñanza, tanto como las prácticas llevadas a cabo por el docente en un curso al presentar el conocimiento, los contenidos a sus alumnos. La primera de ellas es la evaluación diagnóstica, que se da en el inicio de un proceso de enseñanza, de una clase, de un taller, o incluso un diagnóstico en el inicio de una unidad temática de ciertos contenidos de la clase. La evaluación diagnóstica es una evaluación para el aprendizaje. ¿Desde dónde partimos? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son los criterios? Y también nos sirve para repensar cómo seguir. Ese diagnóstico estará dado sobre los conocimientos que adquirieron nuestros alumnos, ya sea en sus saberes previos al iniciar un curso, o ya sea en sus conocimientos adquiridos en una unidad anterior. Me indicará si deberé reforzar algunos contenidos para luego presentar los siguientes. La última de estas tres es la evaluación sumativa, y esta es una evaluación de los aprendizajes. Es un corte en el proceso de la construcción de saberes y con la definición de resultados de esa parte del proceso. Es aquella donde se suman todos los instrumentos de evaluación que hemos aplicado y se sintetiza en una acreditación final del curso. Hablaremos ahora un poco acerca de los diferentes instrumentos de la evaluación formativa. Ustedes encontrarán un instrumento de evaluación, es la retroalimentación, y encontrarán un vínculo directo con la mayéutica socrática. En otros, tal vez, lo vincularemos a la resolución de problemas, al conflicto y cambio conceptual, y algunas otras metodologías que hemos trabajado. El instrumento de retroalimentación lo entendemos como aquel que busca la autorregulación del aprendizaje. El alumno y el docente intercambian entre sí activamente en la construcción de un conocimiento. Esto se ve mucho en los trabajos de tesis, por ejemplo, donde el alumno revisa la problemática, pide ayuda, propone maneras de resolverlo y el docente a partir de esto ofrece ejemplos, valora lo positivo, también le formula pregunta, la repregunta es importante en esto, por eso lo vinculamos directamente con la mayéutica socrática, sugiere maneras de resolver y eso va retroalimentando el proceso de manera espiralada, tanto que no solamente interviene la evaluación del docente de cómo su alumno está aprendiendo, sino que el alumno puede evaluar su propia práctica. Cuando decimos de manera espiralada, estamos haciendo mención a que siempre se pasa por el mismo lugar, el mismo interrogante, pero con mayor desarrollo de algunos conceptos, entonces esa espiral es ascendente. Se pasa por el mismo lugar en un nivel superior. O sea que en estas diferentes etapas no tiene el mismo desarrollo del conocimiento, que en una etapa inicial, en una intermedia y en una etapa final de ese proceso, donde el desarrollo del conocimiento será mucho más amplio. Otro de los instrumentos de evaluación son los protocolos. Estos instrumentos generalmente son como resultado de trabajos grupales, aunque también los hay de instancias individuales. Son aquellos que nos sirven para organizar conversaciones, intercambio y puesta en común y debate. Estos protocolos generalmente tienen una estructura pautada en cuanto a consignas, en cuanto a tiempo de exposición y generalmente hay un coordinador dirigiendo la instancia de exposición y son aquellos que podemos utilizar en un aula, en un taller, mediante una serie de actividades con resolución de exposición al final de la clase. Estos protocolos dan lugar a una autoevaluación, a una devolución del docente y también a una evaluación de los pares. Quien participe de esta exposición podrá recibir retroalimentación de parte de sus pares, de cómo comprenden lo que él está construyendo y también de parte del docente. Fíjense en este ejemplo que presentamos
donde luego de que el alumno expone el material, el grupo le pregunta al grupo de pares acerca de cuestiones puntuales mientras que él responde. Luego el grupo trabaja y reformula propuestas, el alumno toma nota y ahí se produce la retroalimentación. Busca una solución, una respuesta a esas propuestas del grupo de pares y a partir de esas propuestas se arma un debate y una puesta en común de ideas. Las rúbricas o matrices de valoración son de carácter social, fácil de comprender y permite la autoevaluación. Estos documentos públicos deberán ser compartidos entre docentes, padres y alumnos y se usan para evaluar el desempeño o producciones de los alumnos. Desde el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, estas rúbricas deben estar claras. Deben estar en conocimiento de los padres, en conocimiento de los alumnos. Son lo que se espera de ellos. Por medio de la matriz de valoración o rúbrica, se hace una descripción detallada del tipo de desempeño esperado, así como de los criterios que serán usados para su análisis. Por eso es importante que estén formulados antes de iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. La rúbrica es una opción viable para otorgar criterios evaluatorios, cuantitativos, cualitativos o mixtos, que permitan conocer el desempeño del estudiante durante el desarrollo de un proyecto a lo largo de un curso. Esta rúbrica es considerada como un instrumento de autoevaluación, porque le va a permitir aprender o monitorear su propio progreso y ayudando a preguntarse a sí mismo el alumno en dónde me encuentro, hacia dónde voy, qué necesito para llegar a tal o cual lugar, cómo puede llegar a valorar el docente mi tarea. Los componentes de la rúbrica al menos son 3. Los criterios responden a los objetivos de aprendizaje o expectativas de logro, mientras que los niveles de calidad es la evaluación cualitativa y no es numérica. Generalmente está indicando algún avance o algún retroceso, pero los indicadores de avances sí son descriptivos, comprensibles para la autoevaluación y además para evaluación entre pares. Tiene que ser en una terminología que no sea técnica y que, cumpliendo con su carácter social, pueda ser entendible por los padres o por aquellos que no estén cursando. Para finalizar, analizaremos esta matriz de evaluación. Fíjense que es un trabajo final grupal y la tarea es una elaboración y grabación de un radiomontaje. Tiene 3 niveles de acuerdo al componente de niveles de calidad, mientras que los indicadores de avance son descriptivos de esa calidad. Por lo tanto, si tomamos un ejemplo en las voces, fíjense que el nivel 1, los roles narrador y personajes, al ser grupales, logran una coordinación óptima, mientras que el nivel 2 logran solo a veces coordinación entre las voces y el nivel 3, que sería el más bajo, logran una mínima coordinación entre las voces. Entonces, el criterio de voces con lectura fluida y coordinación posee 3 niveles y los indicadores de avance descriptivos son los que nos dicen si se logra una coordinación, si se logra a veces o si tienen una mínima coordinación entre las voces. Actualmente es muy común encontrarse con rúbricas elaboradas por infinidad de docentes y también es posible tener acceso a un montón mediante páginas web. Sin embargo, nosotros les proponemos que ustedes construyan sus propias matrices de evaluación, contextualizándolas, vinculándolas no solamente con el sujeto, sino con el objeto de conocimiento. Finalizamos la clase de hoy. Me despido, deseándoles una buena semana. Nos encontramos el próximo viernes.